Buenos días a todos. Vamos a dar paso a la conferencia de título Ethical Hacking, afrontando una auditoría interna, a cargo de don Pablo González. Voy a leer el breve currículum de Pablo para que sepáis quién es. Pablo es ingeniero informático por la Universidad de Juan Carlos. Además es Project Manager en Eleven Path, una empresa de telefónica digital. Ha trabajado en informática 64 durante 4 años, realizando formación, auditoría y consultoría. Es autor de un par de libros en la temática de seguridad informática, como Metasploit para Pentesting y Pentesting con Kali. Libros que recomiendo que los leáis, son muy interesantes. Además, Pablo dispone de diversas certificaciones en el ámbito de la seguridad informática y es un experto, pues, como vais a ver, en temas de Metasploiting y todo lo que es los temas relacionados con la ciberseguridad, que sabéis que hoy en día están de moda. Recordaros que a través del servicio GATE, el Gabinete de Teleeducación de la Politécnica de Madrid, se está grabando este vídeo, por lo cual pues, vuestra presencia aquí autoriza que las imágenes luego se difundan a través del canal de la UPL. Sin nada más, doy las gracias a Pablo por haber aceptado la invitación que le cursamos hace unos meses atrás, y cuando quiera Pablo, pues todo tuyo. Gracias. Vale, gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, pues buenos días. Para algunos serán buenos días hace poco, para mí ya llevo bastante tiempo levantado. Bueno, cuando me invitaron a dar esta charla, esta clase, pues la verdad que me pidieron un tema y estuve viendo un poco todo el ciclo anterior, todos los años anteriores que habéis tenido aquí, y aunque ha habido charlas técnicas, echaba un poco de menos el tema de la auditoría interna, que es una de las más olvidadas en temas de seguridad. Cuando la gente se refiere a seguridad informática, muchas veces, muchos de vosotros pensáis en seguridad web, auditorías web, es lo más vistoso, ¿no? El tema de SQL injection, cross-scripting, pero una de las grandes olvidadas para mí es la auditoría interna, ¿no? Que es una de las partes de auditoría pues, más curiosas, porque tenemos una visión de un empleado que está dentro de una empresa, o sea, conoce cómo funciona una empresa desde dentro, y tenemos que comprobar qué cosas podría llegar a hacer ese empleado si un día se le cruzan los cables, ¿vale? Entonces, un día se levanta con el pie izquierdo y qué puede llegar a hacer este empleado. Entonces, a mí me pareció un tema muy interesante. Entonces, el reto estaba en conseguir que todo esto tuviera una serie de procedimientos. Es decir, enfocaros un tema que es súper amplio, pues imaginar un entorno empresarial, puede haber millones de cosas y elementos donde la seguridad pueda faltar o no. Entonces, era presentaros una especie de procedimiento que vosotros, el día de mañana el que se dedique a esto, pudiera llegar a seguir, así a modo algoritmo, todos entendéis perfectamente lo que es un algoritmo, y como una receta, ¿no?, para tener éxito en este tipo de auditorías. ¿Qué pasa? Que el ambiente o sistema que nos podemos encontrar en una organización es demasiado amplio, es decir, podemos tener plataforma Microsoft, plataforma Unix, dentro de Unix podemos ir a un montón de sistemas distintos. Entonces yo me he centrado en algo que casi todas las empresas tienen, que son sistemas Microsoft. Yo os traigo una auditoría interna enfocada a redes Microsoft, pero también hablaremos de la parte no Microsoft, la parte de Unix, porque realmente dentro de una empresa suelen convivir ambos mundos. Aunque sí es verdad que hay algunas empresas que son todo Microsoft y hay otras incluso que la parte de producción al menos es solo Unix. Bien, dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué objetivo tengo? Pues lo que os acabo de contar, ¿vale? Mostraros el mundo de la auditoría interna. ¿Y cuál es mi rol? También os lo he dicho. Vamos a ser un empleado o alguien con acceso al interior de la organización y vamos a ver qué cosas podría llegar a hacer para comprometer la seguridad. También os enfoco que esta charla es seguridad informática, no seguridad de la información, ¿vale? Haciendo un poco un guiño al proyecto de CryptoRed, que lo he estado ojeando hoy, pues donde se explica muy bien la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información. Entonces eso está enfocado totalmente a la parte técnica, a la parte más divertida de todo el trabajo, ¿vale? Qué bueno. Antes de nada vamos a clasificar las auditorías que existen. Bueno, realmente las auditorías las podemos ver como cajas.
de distintos colores. Caja negra significa que el rol que yo cojo o la visión que yo tengo de la organización es ninguna. Es decir, estoy fuera de la organización, no conozco nada de dentro, no conozco nada de su comportamiento, solo que tengo que hacer pruebas para ver qué puedo obtener yo de dentro, del interior. ¿Vale? Esa es la visión de la caja negra. El típico ejemplo, aunque a mí no me gusta ponerlo, pero en los libros lo vais a encontrar, es el del hacker. O sea, el hacker que está fuera, pero bueno, eso es otro debate, ¿no? El término hacker como delincuente o como no delincuente. Para mí no es un delincuente. Bien, caja blanca, tengo el conocimiento de la organización, estoy dentro, tengo código, tengo privilegios, conozco todo detalle de la organización, toda parte de código, toda parte de los sistemas, y hago una evaluación de seguridad en función de todo el conocimiento que yo tengo. Y luego tenemos la caja gris, que significa que ni blanco ni negro, ¿no? La caja gris lo que nos dice es, estás dentro de la organización, conoces detalles, pero no tienes acceso a la mayoría de cosas, no tienes ningún tipo de privilegio. Entonces eso encaja perfectamente con el rol que nosotros vamos a coger, el del empleado. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces, ¿qué nos importa aquí? Pues situar dónde va a estar la auditoría interna. Una auditoría interna a una organización se va a encontrar en la caja gris. ¿Vale? Simplemente eso. Bien, llega la organización. Todo esto va a estar basado en experiencias, ¿vale? Punto de partida. Llega una organización y contrata a otra para que le haga una auditoría interna. Se firma un contrato, confidencialidad, por supuesto, bueno, todo tipo de normas ahí, de cláusulas, y llega el equipo de auditoría y se presenta un día en el centro donde se va a auditar. Vale, una vez el equipo de seguridad de la empresa que te ha contratado te dice, bueno, pues tú vas a trabajar desde esta silla, ¿vale? Te pueden llegar a decir que estás dentro de un segmento de red dedicado al desarrollo, por ejemplo, o cualquier otro, y te dicen, yo te suelto aquí y ahora apáñatelas. Me interesa, te dan unas pautas, una serie de objetivos. Me interesa que intentes sacar cosas de esto, me interesa que intentes sacar, yo qué sé, la base de datos de clientes, me interesa que saques que intentes sacar la base de datos de clientes, que intentes sacar nóminas de empleados, que intentes sacar datos económicos sobre todo, porque la pasta al final es lo que le va a interesar a la organización, el proteger esos activos, y es lo que te plantean, ¿vale? Una serie de objetivos. Bien, entonces, hay que tener claro una cosa. Cuando nos sueltan ahí, porque al final es que te sueltan, te pueden soltar con tu equipo o te pueden llegar y decir, no, te voy a dar un equipo, para hacerlo más real, te voy a dar un equipo de la organización con un usuario de dominio, por supuesto sin privilegios, y te tienes que apañar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se pone una capa más de dificultad a la auditoría. ¿Vale? Nosotros, para hacerlo un poco más rápido, cuando hagamos la demo, una serie de pruebas de concepto que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, nos sueltan con un equipo nuestro con privilegios, ¿vale? Pero que sepáis que el otro caso también puede ocurrir. Bien, lo primero que tenemos que hacer, arrancamos el ordenador, nos vamos a tomar el café, volvemos, y luego lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿dónde he caído? Me han dicho que estoy en un segmento de red que se dedican a desarrollo. Entonces, en teoría, si los objetivos que me ponen se encuentran en el área de producción, segmento de producción, ni de coña voy a tener acceso a ese segmento, ¿vale? No voy a tener conectividad con las máquinas que se encuentran en ese área. Eso es algo lógico que todos se puede pasar por la cabeza, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es situarnos. Decir, bueno, ¿dónde estoy? Vale, estoy en un segmento de red, con esta IP, con este rango, ¿qué veo a mi alrededor? Lo primero es hacer un descubrimiento de máquinas, es decir, bueno, desde este cable de red que me han dado, ¿qué es lo que puedo llegar yo a ver? ¿Vale? ¿Qué máquinas puedo tener conectividad? ¿Con qué máquinas tengo conectividad directa? Mejor. Vale, dicho eso, lo siguiente es, bueno, y ahora que sé con qué máquinas tengo conectividad, ¿qué puedo hacer con estas máquinas? A estas máquinas. Entonces yo propongo aquí una serie de pautas. Bueno, lo primero entonces sería diseñar y analizar la topología de la red. Es decir, hago descubrimiento de máquinas, puedo usar herramientas, por ejemplo, como Nmap,
puedo hacer una repscan, puedo hacer un montón de técnicas, eso ya son detalles más superfluos, pero que luego en la demo los matizaremos. Pero lo primero es hacerme mi mapa. Desde esta máquina yo consigo ver esto, esto, esto y esto. Y ojo, importante y muy aburrido también, tengo que detallar todo porque en el informe que van a pedir después, cronológicamente tengo que indicarles qué cosas he ido haciendo, mi manera de actuar y los resultados que he ido obteniendo. Eso es muy, muy importante, porque al final vuestro trabajo se va a evaluar por el informe. ¿Vale? Muy importante. Entonces, desde el primer momento, mi blog de notas, mi Word, lo que queráis, pero hay que documentar todo. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es el tema de las VLANs, o VLAN, como queráis llamarlo. Generalmente os vais a encontrar que la organización tiene implementada este mecanismo de aislamiento de redes también, en capa 2, pero bueno, hay que hacer un análisis porque a veces pueden fallar, a veces hay vulnerabilidades en los switches, por lo que podríamos aprovecharnos para saltar de VLAN. Podríamos utilizar luego máquinas para saltar de VLAN, también, como veremos más adelante. O sea, hay que hacer un análisis de seguridad de las VLANs. A ver, capa 2, ¿vale? Nos encontramos en capa 2. Hay que ver la seguridad de los puntos de acceso, es decir, por ejemplo, Jorge va a representar la empresa que contrata el servicio de auditoría interna. Y nos dice, bueno, este es tu cable de red, pero no me dice nada más. ¿Qué se nos puede ocurrir? Bueno, yo desde este cable de red veo lo que he descubierto con mi escáner. Si yo me desenchufo, podría desenchufarme, estoy dentro de la empresa. No tengo un guardia de seguridad aquí conmigo a ver lo que hago, ¿vale? Cuando hacéis una auditoría interna, tenéis cierta libertad para moveros por la empresa. Sí que os pueden preguntar alguna vez si os pilla alguien, ¿qué haces? ¿No? Pero bueno, tienes cierta libertad y tú puedes coger el portátil, me vengo aquí, hay un cable de red suelto, me puedo enchufar y podría ver otros equipos que desde ahí no veía. Esa es una tontería, pues una tontería final, pues podría dar resultado. ¿Qué ocurre? Que nos podríamos encontrar con mecanismos de seguridad, por ejemplo, por security, que dice, no, es que te hemos dado de alta en esta boca. Si tú te cambias de boca, te van a tirar abajo la boca, se va a notificar al administrador y va a venir el de sistemas y te va a decir, ¿qué haces? ¿Vale? Entonces, bueno, pero es una cosa que hay que probar al final, ¿vale? Porque igual la empresa permite que cualquiera llegue allí con su ordenador, se cambie de boca y tengas otra visión del mapa de la red, encuentres nuevos equipos, o puedas llegar a ciertas partes donde no llegabas antes, ¿vale? Luego tenemos el punto 4, que es sniffing de red. Y esto algunos de vosotros diréis, joder, vaya tontería. O sea, porque si tú estás en un sitio donde la red está switchada o conmutada, como queráis llamarla, te pones a escuchar, pues si nadie te envía nada, pues no vas a recibir nada. Bueno, un multicast, algo, pero no vas a recibir nada. Bueno, pues la experiencia nos dice que esto hay que hacerlo siempre, porque a veces te puedes encontrar con que la red, o la configuración de la red no funciona, o el comportamiento no funciona como debería. Y de repente tú estás aquí tranquilamente y te están llegando paquetes que no van dirigidos a ti. Vale, tu máquina lo descarta, pero tú pon un WhatsApp para ver qué te llega, al menos, ¿vale? Porque, basándonos en la experiencia, se han dado casos en los que de repente te llega una cookie de sesión de un servicio web interno. Anda. ¿Y solo puedo reutilizar luego? Sí. Y a veces te puede llegar de repente un login a un servicio interno. ¿Y por qué te llega a ti? Bueno, porque a veces la red, si está mal configurada o hay algún error, hace hub. Y de repente te llegan cosas que no deberían llegarte. Pues, curioso. Entonces, el objetivo de esta fase nos tiene que quedar claro que es conocer el entorno y mis limitaciones. ¿Vale? Sentarme allí, hacerme esas 3 preguntas, y empezar a documentar todo lo que veo, hacerme mi mapa de red desde mi máquina, el análisis de seguridad, los puntos de acceso. Os parecerá raro, pero no sé si os parece raro o no, pero el cambiarme de sitio, si la empresa no ha pensado en ello, pues puede funcionar para ampliar información. Y seguridad y sniffing de red. Esta fase es claramente un descubrimiento de todo, de activos, de dónde yo puedo llegar. De momento estamos un poco acotados. Bien, el siguiente paso es decir, vale, pues ahora tengo que conseguir
obtener el primer dato de interés, o la primera credencial, como queráis llamarlo. El primer dato de interés es muy importante, porque si yo, lógicamente, quiero llegar a mis objetivos de la auditoría interna, que al final es llegar en una red Microsoft, el objetivo, ¿cuál creéis que es? A ver. El controlador de dominio, es decir, si yo me hago con el controlador de dominio, me he hecho con toda la red. Es decir, si yo consigo el administrador de dominio, me hago con toda la red. Y a través de él puedo pivotar y llegar a cualquier máquina y entrar en esa máquina. ¿Vale? Entonces, ahí podremos tardar un día, 2, 3, 5, depende de lo que ponga el contrato. Pero es importante, ¿sí? Pero al final el objetivo en las redes Microsoft es ser el administrador de dominio. Ahí se acabó el juego. ¿Vale? Presentamos el informe y hemos ganado nosotros. Bien, entonces, el primer dato de interés para conseguir salir de mi máquina, como pone el objetivo al final es conseguir el primer paso para salir de mi equipo. Porque yo desde mi equipo, si estoy muy limitado, pues al controlador de dominio sí, lógicamente tengo conexión porque si estoy en la red, pero igual directamente entrar al controlador de dominio lo tengo difícil, ¿vale? Porque suele ser un entorno, un sistema fortificado. Entonces, igual es complejo. Tengo que ir pasito a pasito. Entonces, tendría que irme a una máquina con menos seguridad y empezar a recoger información de esa máquina. Por ejemplo, vamos a ver. Lo primero, ¿cómo puedo conseguir ese primer dato? Primer dato, entendemos credencial, usuario, contraseña, una cookie, un hash. Bueno, pues podríamos hacer algún tipo de spoofing. RP spoofing, a todos os sonará el término man in the middle, hombre en el medio. Pues una de las técnicas que implementan ese concepto es el RP spoofing. Entonces, el RP spoofing es un envenenamiento de caché, el caché RP, en capa 2. Entonces, podríamos hacer un RP spoofing a otra máquina e intentar ver a qué servicios internos se está logueando, o si está logueado, coger una cookie. Podríamos incluso, una de las cosas más interesantes que me ha pasado a mí en la vida es esta, la del downgrade de protocolo. Podríamos incluso llegar a si las versiones del sistema operativo son antiguas, que en un entorno de desarrollo podría darse el caso de que sí, o en un entorno de pruebas, podríamos incluso forzar a hacer un downgrade del protocolo de escritorio remoto. Os explico. Hacemos un RP spoofing a la víctima y da la casualidad de que esa víctima se está conectando a un servidor Windows 2000, por ejemplo, y pensaréis, joder, macho, te has ido muy lejos. En las empresas se siguen utilizando, ¿vale? Porque hay aplicaciones que no se pueden migrar, hay cosas y se siguen utilizando. Entonces, pueden utilizar un Windows 2000 en un entorno de pruebas para luego recrear y pasar a producción. Entonces, si resulta que el desarrollador está conectado por el escritorio remoto a ese servicio, a ese servidor, podríamos simplemente con Cain, que es una herramienta que todos pues, seguramente habéis utilizado, si os gusta este mundo, pues podríamos hacer un downgrade del protocolo RDP. Es decir, un XP que se conecta a un 2000 lo va a hacer por versión 5 del protocolo, que es antigua, porque va por unas cuantas más. Pero el XP utiliza 5 para el escritorio remoto con Windows 2000. Entonces, nosotros podemos hacer el downgrade directamente, ¿vale? Porque la comunicación está pasando por nosotros. Cuando el usuario se conecte, haremos esta bajada de versión, le pondremos en la versión 4 de RDP y es ahí cuando el protocolo era inseguro, el cifrado era inseguro totalmente y se puede decodificar, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es una técnica rebuscada que yo no conocía cuando la hice, realmente, pero las necesidades del entorno y la desesperación, porque el primer dato de interés es lo más complejo de sacar, pues me hizo aprenderlo en una propia auditoría interna. Entonces, de repente vi aquello y conseguí la contraseña de un usuario de dominio. Ya tengo el primer dato de interés. A veces no es tan difícil, eso fue un poco rebuscado. También el entorno era complejo. Pero bueno, podemos incluso realizar desde mi máquina a todas las máquinas que yo tenga conectividad, pues puedo lanzar un escáner que me diga si esa máquina tiene vulnerabilidades o no. ¿Vale? Incluso podría yo buscarlas a mano, saber qué servicios, qué productos están a la escucha en esa máquina, qué versiones, irme a una base de datos de exploits y ver si hay alguno que me encaje. ¿Vale?
Todo eso no hace falta hacerlo a mano, o sea, hoy en día estamos más o menos automatizados, ¿vale? Pero sí que es interesante conocer todo cómo funciona por debajo. Bien, una vez, si esto funciona, esta vía, o sea, si vosotros conseguís hacer una explotación de un sistema, es decir, aprovecharos de una vulnerabilidad en un sistema para tomar el control del mismo, lo primero que hay que hacer es una recolección de información de ese sistema. Y un volcado de hashes siempre, ¿vale? Porque un volcado de hashes te abre la puerta a todos los equipos del segmento, o al menos tener una oportunidad con todos los equipos del segmento. ¿Qué creéis que podéis hacer con un hash? Bueno, pues luego vais a ver que podéis hacer milagros con un hash, ¿vale? Sin saber la contraseña, no hace falta saberla, ¿vale? Sé el resumen de esa contraseña, me vale, lo vais a ver. Bien, ¿qué más podemos hacer? Pues lo que os comentaba en el paso anterior, escuchar la red, porque hay veces que me llegan cookies, que me llegan credenciales a servicios no seguros, porque esta es otra cosa interesante de las organizaciones por dentro. Por fuera, si montan un webmail, si montan un gestor de código, si montan un gestor de negocio, monten lo que monten, te ponen HTTP con SSL, hoteles. Vale, internamente no lo hacen, ¿vale? Porque dicen, ¿para qué? O sea, yo me fío de mis empleados. Bien, está bien. Pero eso nos da una ventaja, porque si nosotros nos ponemos a escuchar en el medio y por lo que sea, y de verdad que pasa, la red se comporta de manera anómala, me pueden llegar cookies gracias a que no hay un HTTPS. Me pueden llegar credenciales y yo puedo verlas gracias a que no hay un HTTPS. ¿Vale? Entonces, es muy interesante también esta medida. Luego, el cuarto punto, no sé si os parecerá de película o no, pero la ingeniería social funciona. Porque a la gente no le gusta, psicológicamente a la gente no le gusta, bueno, hay excepciones, pero a la gente no le gusta decir no. No le gusta decir no, y más en un ambiente empresarial. Entre compañeros, no gusta decir no. Entonces, bueno, la ingeniería social funciona, y nosotros hemos vivido casos muy curiosos. Yo tenía un compañero que era conocido por su blog, y llegó un tío y se acercó allí y se hizo amigo de él, durante una auditoría interna que no dura muchos días tampoco, o sea, no penséis que estuvimos ahí un mes, que estuvimos igual 6-7 días. Y le dijo, oye, ¿qué necesitas? Pues necesitaba la contraseña de esto. Ah, pues sí, yo te la doy. Ahora ya está, ponía todo interés. Así que hay veces que, porque esa persona tenía una cierta admiración hacia la otra persona. Pues bueno, al final son dotes, cada uno tiene sus dotes y la ingeniería social puede funcionar. Aquello yo lo asocié, o sea, en el informe fue, vale, esta persona nos ha dicho esto, vía de explotación, pues ingeniería social, ¿vale? No. Bien, los downgrades de protocolos que hemos visto, e incluso pruebas anteriores. Pruebas anteriores me refiero a que hay veces que la auditoría interna está dentro de un ciclo de auditorías que se hace en una organización. Se hace una auditoría perimetral o web, se hace incluso ataques que simulan APTs, se hacen auditorías de caja blanca. Entonces, los datos que yo voy recopilando en esas partes de auditoría también los puedo emplear aquí. Es decir, si yo antes, imaginaos que hemos hecho una prueba de APT. Una APT al final, cuando lo hacemos en una empresa, o lo hacíamos en una empresa, era coger a un conjunto de personas que la empresa te decía, mira, pues yo tengo unas personas que son directivos o son importantes para mí y quiero que compruebes la concienciación con la seguridad que tienen estas personas. Entonces, la concienciación era así. Entonces, tú preparabas un entorno real para intentar engañarles, phishing, por ejemplo, lo más sencillo que os pueda decir, un phishing, para que ellos dieran su contraseña. Y hay veces que de verdad que cuesta decir no, y te la dan, ¿eh? O sea, es algo curioso. Entonces, si ya tengo una contraseña de antes, pues también podría utilizar esta vía para aplicarla aquí. Ya tengo un primer dato de interés. La he conseguido a través de la otra auditoría o de la otra parte del hacking ético que he hecho. Bien, repaso entonces. El objetivo es conseguir el primer paso para salir de mi equipo. O sea, al final la auditoría interna la podéis ver como un auditor que se va dando vueltas por los equipos de los demás, hasta llegar a donde quiere llegar. ¿Vale? Eso es lo que va a ser, un paseo por los equipos de la organización.
¿vale? Eso sí, hay que guardarse dónde hemos estado porque luego hay que eliminar las cosas, porque no vamos a dejar las cosas por ahí, ¿no? Entonces, dicho esto, esta pregunta diréis, joder, tontería, pregunta, ¿qué es una credencial? Bueno, esto lo meto aquí porque muchas personas, o sea, hay gente en... ¿Cuántos de aquí sois del área de sistemas? La mayoría sois estudiantes, sistemas, que nadie se ofenda con lo que voy a decir ahora, pero muchas veces en sistemas te dicen, tienes que poner una contraseña, bueno, y en seguridad también te lo dicen, ¿no? Tienes que poner una contraseña con más de 8 caracteres, con alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas, números, súper compleja, ¿no? Bien, eso es verdad en servicios web y tal, pero cuando nos encontramos con el mundo Microsoft y hablamos de LM y NTLM, pues tú puedes tener una contraseña de 20 caracteres, si quieres, que como yo coja el hash, me da igual, me va a dar igual, porque lo voy a poder utilizar sin saber tu contraseña, ¿vale? Eso tiene un nombre, esa técnica, y la vamos a ver después. Entonces, por eso digo aquí que ¿qué es una credencial? Pues es la forma de verificar que un usuario es quien dice ser, o no, porque yo puedo suplantar. Voy a poder impersonalizar a otra persona, a otro usuario, ¿vale? Entonces, si una credencial es un usuario, generalmente es un usuario más una contraseña. ¿Y cómo se almacena esa contraseña? En formato hash. Eso entiendo que todos lo sabéis. Lo que igual no sabéis es que en Microsoft, internamente, los equipos locales que no están en dominio utilizan la SAM, que es un fichero que se encuentra en Windows System 32 config, creo que es, ¿vale? La ruta. Entonces, esa SAM lo que tiene al final es usuario, dominio, que si no estás en dominio, pues será un grupo de trabajo, el típico workgroup que os pone por ahí cuando no estáis en dominio, hash LM y hash NT. Y esto da muchísimo juego. El hash LM y el hash NT es una de las cosas que más me apasiona porque da muchísimo juego. Entonces, el hash LM es un hash LAN Manager que era súper antiguo de Microsoft, anterior a Sistemas 2000. Entonces, ¿qué pasa? Que diréis, joder, pues si es tan antiguo, además es inseguro, ya os diré por qué es inseguro, y es tan antiguo, ¿por qué lo siguen utilizando? ¿Por qué creéis que lo siguen utilizando? A ver, los chicos de sistemas. ¿Por qué creéis que lo siguen utilizando? La compatibilidad hacia atrás. Como en una organización hay sistemas muy antiguos y tiene que haberlo, pues tiene que haber una compatibilidad hacia atrás. Entonces, si solo te puedes autenticar por LM, pues tienes que seguir arrastrando ese hash, aunque estés en un Windows 2012, que es la última versión del server. Vale. Y luego tenemos el NTLM, que fue algo que salió posteriori, ya un poquito más seguro, tampoco es que sea la panacea aquello, pero un poquito más seguro. Y tienen la peculiaridad de que siempre van juntos, van como de la mano. Entonces, LM, hash NTLM. Siempre van juntos. En la siguiente diapo viene un ejemplo. Y esos dos hashes representan lo mismo. Una contraseña, ¿vale? Por ejemplo, 123 ABC punto, pero en un formato que no sea legible. O sea, que una persona, si te roba esa contraseña, te roba el hash, no sabe lo que es, no sabe la contraseña realmente, pero vais a ver que da igual. Como tengáis un hash, pues vais a poder acceder. Entonces, bueno, hemos dicho que en los equipos que no están en dominio se almacenan en una SAM, Security Account Manager, creo que es. Y luego, en el dominio, el controlador de dominio tiene un fichero que se llama ntds.dit. Este fichero es exactamente igual que una SAM, pero para todos los usuarios del dominio, ¿vale? Para todos. Bien, vamos con el LM. Vamos a destripar un poquito el LM y vamos a ver sus puntos débiles. Entonces, imaginaos que mi contraseña es esa de allí, HP Invent TL. Bueno, que sepáis que en LM, o sea, cuando solamente estaba este hash, Microsoft no te dejaba tener una contraseña de más de 14 caracteres. Ya decían que era bastante. Entonces, y es verdad, o sea, al final, 14 caracteres es muchísimo, ¿no? Para una contraseña. Entonces, aunque tú la pusieras en minúscula, lo primero que hacían, este hash, es ponerlas en mayúscula. Te hace un upper. Todo en mayúscula. Bien, además te lo divide en dos. Bloque de 7 caracteres y bloque de 7 caracteres.
Y eso es un fallo de diseño, porque justo entre 7 y 8 caracteres, los que sabéis de criptografía, el tiempo es exponencial, pero crece más un montón en ese paso. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ahí me estás dejando, sé que vas a generar un hash aquí de esa palabra, de esa parte de palabra, de 7 caracteres, el cual si yo lo cojo, son 7 caracteres, al final por fuerza bruta lo puedo sacar en no mucho tiempo. Además, el algoritmo permite, creo que eran 6.000 millones de generación de claves por segundo, o sea, sí, algo así era, una pasada, era muchísimo. O sea, no era nada robusto el algoritmo, ¿vale? Porque al final... Entonces, luego por otro lado, lo que del carácter número 8 hasta el 14, pues decía, bueno, pues si tienes 2 caracteres realmente, pues es un hash de 2 caracteres, o sea, de 2 caracteres, es un hash que corresponde a esos 2 caracteres, ¿vale? Tenemos aquí. Luego se concatenaban y te lo entregaba así. Entonces, cuando tú sabes cómo funciona esto, pues ¿qué haces con programas de craqueo? Cuando ves que hay un hash LM, dices, hostia, te frotas las manos, dices, a ver, que voy a separar esto por aquí y me craqueo la parte de la izquierda, me craqueo la parte de la derecha, junto y es la palabra en plano, ya está. Por eso, además, el resultado cuando lo hacéis con Cain, por ejemplo, el resultado es súper gracioso, porque es como en las películas. ¿Habéis visto en las películas que van descifrando carácter a carácter? Muchas veces. Pues eso, más o menos, ocurre aquí. O sea, te descifra esto y de repente te dice, bueno, pues no sé todavía lo que es esto, pero esto sé que es un TI o un TL. Y te quedas ahí todo loco, ¿no? Y dices, joder, mira, me ha descifrado media contraseña y la otra mitad no, todavía no me la ha descifrado. Entonces, se parece mucho a las películas. Bien, es súper débil el algoritmo. ¿Y qué más tenía? Tenía 14 caracteres, se dividía en bloques de 7, y el charset, o sea, el conjunto de caracteres que podemos introducir, habéis visto que aunque yo ponga la contraseña en minúscula, lo primero que hace es pasarlo a mayúscula. Por lo que, si yo intento craquearlo de la A a la Z en minúscula, las quito del conjunto de prueba porque da igual. ¿Entendéis? O sea, estoy quitando 26 caracteres del tirón fuera en el craqueo. Ya os digo que una contraseña de estas, en 3 horas, con los medios que hay hoy en día, en 3 horas lo tenéis. Y si usáis tablas de Rainbow, las Rainbow Tables, esto se saca ahí en el momento. Además, en internet hay un montón de servicios ya online que tú le pasas el hash LM y te dice, pues ya la tendrán cacheada o te la calculan ahí con tablas de Rainbow, tienen precalculadas, y te dicen, pues esta es la contraseña. Lógicamente no es recomendable en auditoría interna coger un hash LM y subirlo a esos servicios, porque entonces ya mal vamos. O sea, os pueden meter ahí un palo, ¿eh? Os pueden meter un palo. Bien. Y llegamos al pass de hash. Antes de hablar del pass de hash, esto de aquí abajo es un hash. LM hasta los 2 puntos, en amarillo. El rojo sería el hash perteneciente a los 7 primeros caracteres que hemos dicho, y el segundo a los 7 segundos caracteres de la contraseña. ¿Vale? Ahí diferenciados. 2 puntos, y lo verde es el hash NTLM, que veis que no tiene fisuras por el medio ni nada, o sea, es del tirón. El límite de caracteres no recuerdo, pero podías poner contraseñas de 40 y 50 y no había problema. ¿Vale? Y bueno. Vale, entonces me estás diciendo que si yo consigo pasar de mi equipo a otro de la organización, y hemos dicho en las diapos anteriores que una de las cosas que tengo que hacer es recolectar información de ese equipo nuevo, lo que tengo que hacer es hacer un volcado de hashes, una de las primeras cosas que tengo que hacer. Si tengo privilegio para hacerlo, o sea, yo entro en el equipo al de al lado, explotando una vulnerabilidad, por ejemplo, si tengo privilegio para hacerlo, volcado de hashes, porque voy a obtener precisamente esto con el nombre de usuario, con los nombres de usuario, y esto lo voy a poder utilizar para moverme por otros equipos, autenticarme en otros equipos, sin saber realmente la contraseña. O sea, no sé lo que realmente significa esto, pero sé que con eso me puedo mover, porque le estoy presentando al sistema de enfrente, mira, este es el hash, y a él le vale. ¿Vale? Entonces, es muy importante hablar del principio de localidad. El principio de localidad lo que dice es lo siguiente. No es el principio de localidad de las caches, ¿eh? Que cuando lo he puesto me han dicho, ¿pero eso es lo de las caches? No. El principio de localidad lo que dice es lo siguiente.
nosotros, o sea, los de la gente de sistemas, lo que suelen hacer es, si yo pongo en este equipo como administrador local la contraseña 123abc punto, seguramente el equipo que está al lado tenga la misma contraseña. ¿Vale? Eso ocurre aquí, en la universidad, ocurre en las empresas y en todos los sitios. O sea, existe una alta probabilidad de que el equipo de al lado, de enfrente, si yo he entrado a un equipo, hago un volcado de hashes, y yo entro a otro equipo y hago un mismo volcado de hashes, los hashes van a coincidir porque son la misma contraseña. ¿Vale? Entonces, basándome en este principio, yo voy a poder empezar a moverme entre máquinas, porque al final, sacado un hash, si la máquina de al lado lo tiene igual, tiene ese usuario igual, voy a poder reutilizarlo, sin necesidad de la contraseña. ¿Vale? Eso luego lo vamos a ver en la parte de prueba. Entonces, al final el pass de hash es eso, impersonalizar a un usuario sin saber su contraseña, es decir, utilizando el hash que he robado, entre comillas, moverme a una máquina de la que yo no tengo autorización para entrar. Entonces, ¿qué requisitos tenemos? Pues el hash. Aquí os pongo una serie de herramientas, ¿vale? Por ejemplo, Windows Credential Editor, que me permite cambiar. Sabéis que cuando yo estoy dentro de un sistema Windows, pues estoy logueado con un usuario y el hash con el que estoy logueado pues está en memoria. Pues esta herramienta me permite cambiar ese hash. ¿Vale? Me permite cambiar ese hash por el que yo quiera y el usuario igual. Entonces puedo impersonalizar un usuario en mi máquina y cuando yo me vaya a loguear por recursos compartidos, por ejemplo, por el protocolo SMB a otra máquina, pues le presento las credenciales de que he robado. Entonces me deja acceder. Eso es el pass de hash, exactamente. PSExec es una herramienta de sysinternals, una empresa que compró Microsoft después, que nos permite autenticarnos pues, con las credenciales que estén en el sistema. Si yo cambio las credenciales, pues me autentico en otra máquina y ejecuto un programa, cualquier programa, por ejemplo, un CMD. Entonces estoy obteniendo una shell en otra máquina. Y luego mi querido Metasploit, que bueno, este implementa un montón de cosas, ya luego veremos. Bien, una pregunta importante, ¿cuál es la diferencia entre un usuario local y un usuario de dominio? Bueno, pues la diferencia, o sea, podéis pensar, vale, la diferencia son los hashes o la autenticación, no, la diferencia simplemente es el dominio. O sea, el dominio al final es una etiqueta que le ponen a un usuario que dice, este usuario pertenece a tal dominio y la autenticación se hace contra el controlador de dominio. Sin embargo, si la etiqueta pone workgroup o grupo de trabajo o lo que tú quieras poner, significa que no eres de un dominio, que eres de un grupo de trabajo. Nada más, o sea, es una etiqueta que vosotros podéis manipular, tranquilamente es texto. Y lo vais a ver después, es texto, no es más. Entonces, la diferencia entre un usuario local y dominio es ninguna. Hay un usuario, tiene unos hashes y tiene una etiqueta, nada más, que dice que tú eres de un dominio y que tú no. Ya está. Bien, desplazamientos. Hemos dicho que cuando yo pase de una máquina a otra, pues lo que tengo que hacer es, de nuevo, todo el proceso anterior, es decir, paso de mi máquina, llego a esta máquina, lo que tengo que hacer es recolectar información otra vez, ver qué máquinas puedo ver, qué servicios veo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo el proceso otra vez. ¿Vale? Eso es un poco aburrido, pero sí. ¿No? Porque, sobre todo, a la gente de seguridad lo que les gusta es, entro en esta máquina y voy a intentar directamente... No, pero tenemos que actuar desde el plano de auditor. Entonces, tengo que documentar pues, que de esta máquina he conseguido ver otras máquinas de la organización y tengo que ver qué servicios ofrece, qué versiones de productos tiene esa máquina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. En la auditoría interna existen dos tipos de desplazamientos que son bastante lógicos, que son los siguientes. Desplazamiento horizontal. Como podéis imaginar, el desplazamiento horizontal es que me muevo de una máquina a otra sin ganar ningún privilegio. Me muevo, el único privilegio que tengo es que voy a obtener información de esa máquina, nada más. Y el vertical significa que en una jerarquía de una organización paso de un estado menor a un estado mayor. ¿Vale? Es decir, cuando yo consigo un hash que me permite llegar a una máquina a la cual no puede llegar de otra manera, realmente lo que estaba consiguiendo es un desplazamiento vertical. Cuando consiga el administrador de dominio, habré llegado arriba de la pirámide. Habré hecho una escalada de privilegios total en el dominio. Y tendré acceso a todo.
Un ejemplo para que lo veáis. Bueno, al final, lo que os decía, usuario, nombre de dominio, en este caso es el nombre de máquina, hash LM, hasta los 2 puntos, hash NTLM. Aquí, por ejemplo, el usuario Pilar A tiene como dominio corp, hash LM, hash NTLM. Y con Kevin igual. Entonces, al final, uno de estos usuarios, el administrador, por ejemplo, que es local, me permitirá moverme de esta máquina a esta máquina por el principio de localidad. Es decir, si esta máquina aquí tiene el administrador con ese hash, es altamente probable que la de aquí tenga el mismo. Ojo, no es lo mismo un administrador local que un administrador de dominio. ¿Vale? El administrador de dominio reside aquí. De momento reside aquí, luego ya veremos. Entonces, desplazamiento horizontal es que no gano ningún privilegio, sino que me voy moviendo y recolectando información que me puede servir para después. Y el vertical es que consigo ganar privilegio con lo encontrado. ¿Vale? Es importante la diferencia. Vale, entonces ahora vamos a hacer un resumen. Hay que recordar que las vulnerabilidades existen. Y si existen, deben ser probadas y explotadas, porque al final es una vía rápida para tener el control de otro equipo. Y nos permite, de nuevo, recolectar información, documentar todo el proceso y ampliar la conectividad, es decir, poder llegar a otras máquinas que no llegaba al principio, ¿vale? Entonces, siempre vamos a seguir un patrón que es descubrimiento, análisis y explotación. Y de verdad que los hashes están muy bien, pero tienen un problema. Y es que cuando tú esto lo pones en un informe que tiene que leer alguien que no es técnico, si tú le dices que has sacado todos los hashes de la organización, te dice, ¿que has sacado qué? Entonces, si en vez de sacar los hashes, eres capaz de darle al menos una credencial importante en el dominio, por ejemplo, el administrador de dominio, o si eres capaz de sacar un montón de credenciales en plano de los usuarios de la organización, eso en un informe se entiende mejor. Se entiende mejor. Entonces, existen maneras, sobre todo en el 2012 se simplificó bastante, sin necesidad de craquear, porque esa siempre está ahí, ¿no? La fuerza bruta siempre está ahí, en el cajón. Sin necesidad de craquear, existen maneras para sacar las credenciales en plano. Y esto es algo del 2012, relativamente bastante nuevo. Entonces, existe un proceso en Windows que se llama LSAS, no sé si os sonará a alguno, supongo que sí. Este proceso tiene una responsabilidad muy grande, y es que es el que gestiona la autenticación. Entonces, toda autenticación interactiva, SMB, escritorio remoto, pasa por él. ¿Vale? Entonces, el funcionamiento del proceso lo que hace es que cachea por necesidad para simplificar todo el proceso y no tener que, porque al final al proceso le llega una contraseña. Esa contraseña la hasheas y luego la comparas con la que tú tienes almacenada, ¿no? Pero si tú, claro, hacer eso es costoso, hacer el hash es lo más costoso, computacionalmente. Entonces dijeron, bueno, pues lo que hacemos es que la cacheamos, no en plano, por supuesto, la cacheamos en base 64. En base 64 no es un cifrado, eso es una codificación, o sea, no es... Entonces es totalmente reversible, ¿en cuánto tiempo? Un segundo. Vale, entonces, si nosotros tenemos los privilegios suficientes como para poder hurgar en ese proceso, podemos sacar lo que está cacheado y podemos darle la vuelta y obtenerlas en plano. Entonces esta investigación sale esta herramienta a partir de esa investigación en el 2012. Fue pues, seguramente el trabajo más brillante o de los más brillantes en seguridad informática de ese año. Entonces el Mimikatz, que es una herramienta, hace mucho más que eso, ¿vale? Pero sí que es verdad que al igual que ha pasado, por ejemplo, en las últimas semanas con el Heartbleed, no sé si lo conocéis, que todo el mundo se ha centrado en HTTPS, ¿no? HTTPS, pero hay VPNs que utilizan SSL, pero hay correo que utiliza SSL, y todo eso también es vulnerable si utilizan la librería, ¿no? Pero la gente se ha centrado en lo que más masivamente ve. Y aquí ocurre igual, pues al final la gente
del sector se centró más en las contraseñas, pero es que esta técnica te permite incluso exportar las claves privadas que no son exportables. Hostias, pues eso sí es muy chulo. Y es muy importante, porque si eso conseguimos sacarlo y decir, mira, señores, os he sacado esto, pues eso está muy bien. Yo digo que muchas empresas contra eso, Microsoft sacó un plan de mitigación, no de solución, y está complejo, porque realmente están como muy, ellos saben que en sus redes Microsoft siempre va a haber una vía para lo que llegar al game over a favor nuestra. Entonces, ahí se quedaron un poco cojos. Bien, lo que quería mostraros es que los servidores en una organización, ¿cada cuánto se apaga? ¿Cada día? ¿Se reinician? No. Entonces, el uptime es de X días, o meses, o años. Y X tiende a infinito. No es infinito, pero tiende a un número alto, ¿no? Entonces, si todo va quedando cacheado ahí, yo, si entro a un servidor, por lo que sea, entro a un servidor y compruebo esto, tengo privilegios para comprobar esto, me puedo encontrar contraseñas cacheadas ahí en plano, o sea, sacarlas en plano de hace 20 días, va a haber un montón de usuarios, sobre todo en un servidor, que los usuarios de la organización se loguean bastante, ¿no? Utilizan los servicios de la empresa. E incluso que me puedo encontrar. Hay una mala política interna y es que los administradores de dominio utilizan esa credencial a veces para moverse por la organización. Error. Hay que delegar. Porque si yo robo eso de esta manera tan tonta, se acabó. Lo tengo. Entonces, casos reales así, no hay concienciación, porque antes no había peligro, y os los encontráis así. ¿Vale? Entonces, en el momento que conseguís un privilegio medio, ya podéis seguir accediendo a muchos sitios, vais recolectando ese tipo de información y os encontráis la de dominio. Muchas veces. Es una vía tonta, pero efectiva de encontrarse. Bien. Vale, una vez que tenemos suficientes privilegios, pues hemos dicho que si yo ya soy capaz de pasar de esta máquina a esta máquina, incluso haber elevado algún privilegio en el dominio, pues ¿por qué no hacer pivoting? Es decir, si esta máquina ve máquinas que yo no consigo ver desde aquí, pues vamos, está claro, ¿no? Utilizaré esta máquina para llegar a mi destino. Es decir, si yo soy la máquina A y tengo conectividad con la máquina B, yo soy la máquina A y no tengo conectividad con la máquina C, pero la máquina B descubro, cuando entro en ella, de que sí tiene conectividad con C. Pues es una especie de transitividad al final, más o menos. Máquina A, máquina B, pues máquina C. Yo soy capaz de llegar a C a través de B. ¿Entendéis? Si yo ya tengo el administrador de dominio, podré utilizar como pivote el controlador de dominio para llegar a cualquier máquina de la organización, a cualquiera ya. Y con las credenciales del administrador de dominio, hay game over. ¿Vale? Entonces, ¿el objetivo al final cuál es? Pues pasearme por la organización. Sí, es verdad. O sea, no hay otro objetivo. El objetivo es darme un paseo por toda la organización. Bien, estamos cerca del final. ¿Vale? Ya luego vamos con la parte práctica. ¿He conseguido el controlador de dominio? Si la respuesta es sí, pues ya está. Pues preparo el informe, cuento cómo he ido haciendo las pruebas, qué resultados he ido sacando, el informe bonito, que se entienda también. Si hago el informe ejecutivo con letra que los que toman decisiones entiendan, y el técnico, pues me puedo explayar ahí y anexar todo lo que yo quiera. Bien, y si existen otros sistemas operativos que no sean Windows, claro, hay algunas técnicas que hemos visto aquí que no nos van a funcionar, pero hay otras que sí, ¿vale? Las vulnerabilidades existen tanto en Windows como en el mundo Unix. Entonces, podría probar por ahí. Pero hay una cosa muy interesante, y es que tenemos que volver a pensar otra vez de manera psicológica. Si imaginaos el departamento de contabilidad de una empresa. Un contable, generalmente, está más... Habrá casos que no, pero es raro. Generalmente utilizan sistemas Windows porque están más
la han utilizado más en su vida, generalmente las personas la han utilizado más en su vida, ¿no? La gente más de fuera del sector de la informática pues ha utilizado siempre otros sistemas más de Microsoft. Entonces, pensando en esto, dices, vale, si yo tengo que acceder a un sistema donde hay una base de datos de clientes que está sobre un Solaris, por ejemplo, ¿cómo se conecta el de contabilidad que usa Windows con el Solaris? A ver, vamos a ver. Entonces tenemos que pensar cómo se conecta, ver y poder, por ejemplo, descubrimos que utiliza una conexión SSH con un cliente que se conecta a la base de datos, qué tal, por supuesto con clave privada, clave pública, clave privada, no utiliza usuario y contraseña, un poquito más de dificultad, pero si lo hace desde Windows, en Windows tiene que haber algo que le permita autenticarse. Pues ahí es donde tenemos que buscar, ¿no? Que eso ya lo dominamos más, lo tenemos explotado, tenemos acceso total, pues ahí tenemos el nicho donde buscar. Bien, podemos sacar la clave privada con la que hace la conexión y ya está. Saber que un cliente lo estás haciendo y te suplanto y accedo. Al final son estos pequeños detalles y el pararse a pensar, porque muchas veces empezamos a trabajar sin pararnos a pensar y no llegas a ningún lado, ¿no? Entonces al final tienes que siempre documentar, tienes que pararte a pensar, analizar, diseñar incluso tus pruebas. Cuando acaba la jornada de la auditoría, volverte a parar, volver a analizar, diseñar pruebas y así continuamente, ¿vale? Pero es muy importante el saber cómo se comporta, hacer un poco de psicólogo, cómo se comportan los empleados de esa organización, dónde podemos rascar. Bien, y aquí este es el fin de la parte teórica. ¿Conseguí lo que quería? Sí, no. Si es que no, ahora tenemos que volver a empezar porque tenemos que encontrar esa vía. Y yo, con esta propuesta, el porcentaje de éxito suele ser bastante alto, ¿no? Luego también tenéis guías como WASP, que os da una serie de pautas pero son más de alto nivel, es decir, son más, no entran tanto no bajan tanto al mundo real, ¿vale? Como he querido bajar yo, basándome en las experiencias que hemos vivido en la empresa. Vamos con las pruebas de concepto. Lo que vamos a ver, primero voy a contarlas y luego las vamos a ir haciendo. La primera prueba que vamos a hacer es simular cómo vamos a obtener el primer dato de interés. El entorno es el siguiente. Nosotros somos el muñeco del Messenger y tenemos aquí un XP, veis que la red es la 10, tenemos aquí un Windows 7 y tenemos aquí un controlador de dominio que es un Windows 2012. Bien, lo que vamos a probar aquí es, bueno, vamos a conseguir explotar aquí una vulnerabilidad. Es verdad que realmente no me comí mucho la cabeza y voy a usar una que se usa muchísimo, pero que es muy didáctica, para enseñar viene muy bien. Luego vamos a probar la técnica del pass de hash, esto de si este usuario, administrador local de la máquina, y este también tiene administrador local de la máquina, tienen que ser iguales, porque están seguramente en el mismo segmento, pertenecen al mismo departamento, y el responsable de ese área tiene puesto al administrador local con la misma contraseña, porque si no, imaginaos 1000 máquinas de una empresa con distinto administrador local. Es insostenible aquello, ¿vale? Entonces es algo que se conoce y lo hacen. Controlador de dominio y la red 11 de momento no vamos a hacer nada. En la siguiente prueba vamos a hablar de eso del movimiento horizontal y vertical. Es decir, ya vamos a colocar el Windows 7 aquí, no vamos a poder acceder desde allí, no vamos a tener conectividad, pero como tenemos acceso aquí, lo que vamos a hacer es dejar la contraseña, o sea, que el administrador de dominio se loguee, no físicamente, igual remotamente, en una de estas máquinas que yo tengo acceso, y voy a mostraros cómo podemos coger la contraseña en plano del administrador de dominio, ¿vale? Todo usuario que se loguee, ya os dije antes, por escritorio remoto, por SMB, o de manera interactiva, o de manera local, pues va a quedar cacheado ahí. Si yo tengo privilegio de acceso a esa máquina, pues voy a poder recoger esa información. ¿Vale? Entonces, con esa información voy a poder acceder al controlador de dominio. Y en la tercera, vamos a hacer pivoting. Es decir, si ya tengo acceso aquí,
pues voy a decir, vale, aquí no tengo acceso. Pues voy a coger, me voy a meter aquí, voy a pivotar y voy a llegar aquí. Y vamos a intentar explotarle. Y con alguno más difícil, no vamos a usar el NetAPI, que es el que podéis encontrar en un montón de sitios en internet, ¿no? Que la gente luego te dice, es que siempre mostráis el mismo. No. Pero bueno, es que didácticamente es muy interesante para ahí. Pero aquí vamos a usar otro. Vale, dicho esto, vamos a cortar aquí el vídeo. Y ahora yo me voy a sentar. Ratón no tenéis, ¿no? ¿Alguien tiene un ratón en la sala? Es que el touchpad es un poco... A ver, gracias. Bueno, esta máquina es la que decíamos que era el muñequito este de Messenger. Este de aquí, esta máquina de aquí, es el XP, como podéis ver. Bien, luego tenemos el controlador de dominio que está aquí, lo vamos a apartar, y luego tenemos el XP, que luego lo sacaremos ahí a... Bueno, el ratón no, muy bien no... Vale, ahí mejor. Sí, igual sí. Igual sí. Bueno, vamos a arrancar aquí Metasploit. Y ya os digo, aquí lo que teníamos que ver es, bueno, descubrimiento, acordaros, escaneo toda la red, veo hasta dónde llego. Pues estamos aquí en el punto de que no tengo acceso a ningún lado, solo mi equipo, ¿no? Tengo un Kali y solo tengo acceso a lo que yo pueda ver, conectividad con lo que yo pueda ver. Entonces tenemos que ver versiones, sistemas operativos que hay alrededor, vulnerabilidades que puedan tener, poner a snifar la tarjeta, comprobar los usuarios de los puntos de acceso, acordaros, diseñar el mapa, todo eso lo tenemos que ir haciendo. Entonces, una vez evaluado que puede haber una vulnerabilidad en el XP, por ejemplo, porque luego hay que pensar con cabeza. Si encontramos sistemas operativos XP, la probabilidad de que tengan vulnerabilidad frente a Windows 7, pues hombre, hoy en día, sobre todo hoy en día es muy alta, se han quedado sin soporte, ¿no? Pero si encontramos un 2000, pues tenemos que probar también, porque es probable que tengan bastantes vulnerabilidades, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a utilizar, ya os digo, el NetAPI, que no me gusta, pero porque luego la gente dice que siempre enseñamos el mismo, pero bueno, didácticamente es lo mejor. Y bueno, Metasploit al final es un programa, es un framework que lo que te permite es automatizar, de alguna manera automatizar y simplificar la explotación de vulnerabilidades. Hay gente que dice que pierde la gracia con esto, realmente no, en un ámbito profesional no pierde la gracia, lo que realmente ayuda mucho al auditor.
Mucha gente le tiene mucho miedo porque el tema de la consola no le gusta, hicieron una interfaz gráfica para ello, para mejorar la experiencia de usuario. Me reservo la opinión y bueno, pues esto es lo que hay. Entonces, opciones que tenemos que configurar. Al final, si hacemos bueno, antes de esto vamos a hacer un descubrimiento, para que veáis. Metasploit también tiene herramientas para hacer escaneos y todo este tipo de cosas. Y lo que vamos a hacer es un escaneo de versiones de SMB. SMB es el protocolo de los recursos compartidos, este que conocéis todos. Entonces, si nosotros estamos en la red 10, lo que vamos a hacer es, vamos a poner una máscara de 24, tampoco se vaya muy lejos, y vamos a hacer un run, y esto nos está diciendo que, por ejemplo, en la 10.001 hay un Windows Server 2012. ¿Se ve bien ahí atrás? Ampliamos, se ve bien. ¿Vale? Que el idioma no lo conoce, pero que el nombre de máquina es este y que el dominio que pertenece es curso. Vale. En la IP2 tenemos que hay un XP con Servipack 3, idioma español, nombre de máquina y el dominio es curso. Y el Windows 7, que sale ahora por ahí, es un Windows 7, es en la IP10, con el nombre de máquina, dominio, curso. Vale. Entonces, esto es al final descubrir máquinas, ¿no? Lógicamente no vais a tirar esto, porque realmente os gustaría sacar más información que no ir tirando módulo a módulo, pero Metasploit, módulo a módulo, te da mucha información. Tiraríamos un Nmap o algo así y recopilaríamos un montón de información. Incluso podríamos tirar scripts de Nmap para recopilar aún más información, profundizar en el descubrimiento. Vale. Entonces sabemos que hay una máquina, XP, vamos a probar su seguridad, ¿no? su nivel de vulnerabilidades. Entonces nos vamos a la parte de exploits. De aquí pues tenemos que configurar a quién le mandamos el exploit. Tenemos que configurar la shellcode porque tenemos que hacer una aclaración para que no lo sepa. Un exploit es un programa final, un poco malicioso, que lo que hace es aprovecharse de una vulnerabilidad, pero no toma el control de la máquina, ¿vale? El exploit es la vía por la que nosotros, aprovechándonos de un fallo de seguridad, conseguimos inyectar en la memoria, ese es el objetivo, un código que es el que realmente se va a ejecutar y que te va a dar el control de la máquina, que se llama shellcode o payload. Entonces, es importante saber la diferencia entre exploit y lo que va dentro del exploit, ¿vale? Lo que nuestro objetivo de meter el código. Existen otro tipo de exploits que lo que provocan es el crash de la aplicación o del servicio, más orientado a la denegación de servicio, ¿vale? Es decir, no consiguen meter código ejecutable, pero te tiran el servicio abajo. O sea, la actividad de negocio sufre. Bien, dicho esto, el payload, pues tenéis un montón para elegir, podéis elegirlo el que os dé la gana, y para configurarlo, pues al final le estamos diciendo, bueno, pues tú te ejecutas y cuando te ejecutas me devuelves el control a esta IP, es lo que estamos diciendo ahí, ¿vale? Ejecutamos el exploit, lanzamos el exploit, y si todo va bien, obtenemos el control de la máquina, ¿vale? Le hemos metido una shellcode un poco bastante potente que nos da como un servidor de funcionalidades en remoto. Es decir, podemos hacer un montón de cosas en la máquina del XP. Entonces el XP, para que veáis que estamos dentro de verdad, un momento, a ver qué usuario. System, bien. ¿Qué usuario es este? Ah, sí, vale. Para que veáis que estamos dentro, bueno, ya podéis ver que estamos dentro, porque eso tiene que sonar, pero XP Tasi, el escritorio. Y yo voy a poner aquí, sí, hola mundo, redirijo y pongo tasi.txt.
¿vale? Y me sale ahí, o sea, estamos dentro, ¿no? Eso queda claro. Hola, mundo. Bien, con esta Meterpreter, este es el code especial, podemos hacer un montonazo de cosas. Pero una de las cosas que nos interesaba a nosotros, ¿qué era? Pues era lo de recolectar información. Y esto te lo da automáticamente, es decir, tiene órdenes para decir, mira, recolecta información de políticas que tenga esa máquina aplicadas. Hazme un bocado de hashes. Ramas del registro interesantes. Que tiene instalado. O sea, una recolección de información brutal de la máquina. Vamos a hacerlo, ¿Vale? Entonces veis que está haciendo un montón de cosas por ahí. Vaya día hoy, Mientras, nos vamos a venir aquí, a donde nos va a dejar la información. Este es. Pues no es igual, 18. Sí, esta sí es. Vale, ahí sigue ejecutando. Aquí, este usuario no se entera. O sea, él va normal, trabajando en lo que tenga que trabajar. Hacemos el volcado de hashes, aquí lo estáis viendo, porque tenemos privilegios para hacerlo, porque, como os he mostrado antes, somos system. O sea, somos más que el administrador de esa máquina local. Somos system. ¿Por qué somos system? ¿Qué vulnerabilidad has explotado para ser system? Bueno, pues la vulnerabilidad, el proceso que tenía esa vulnerabilidad corre en el sistema como system. Entonces, si tú vulneras un proceso que corre como system, pues coges esa identidad, es algo sencillo. Entonces, nos venimos aquí, hacemos un listado de hashes, ¿vale? El ficherito este de aquí que nos ha dejado, y vemos que tenemos administrador 500, eso es un indicador, es el identificador, que ese es el administrador local de la máquina, el 500 realmente, este nombre no dice nada porque lo podemos cambiar. Este es el administrador local y este es el hash. Acordaros, hash LM hasta los 2 puntos y hash NTLM. La contraseña no lo sé, tampoco me interesa ahora. Entonces, yo puedo coger esto, me lo puedo copiar, no voy a cerrar la sesión, sino que voy a dejarlo en background. Y me voy a ir a un módulo que es el del PSEXec. Con este módulo lo que vamos a hacer es, vamos a llegar a Windows 7 y le voy a decir, mira, mi usuario, yo soy administrador y mi hash, mi contraseña es esta aquí, la que acabo de coger. Entonces, Windows 7 va a decir, a ver, voy a mirar en la SAM, en mi SAM, administrador, bien, hash LM, bien, hash NTLM, bien, eres quien dice ser. Entonces, sin saber la contraseña. Entonces, hemos copiado, sí. Vamos a configurar las opciones del módulo. Tenemos que indicar en dónde está el equipo remoto. En este caso es el Windows 7. En contraseña ponemos el hash, los 2 hashes. Y como usuario, el administrador. ¿Vale? Realmente no estoy lanzando un exploit, es que me estoy autenticando. Lo que pasa es que cuando me autentico con esa identidad, lo que hago es lanzo una shellcode, que es el Meterpreter otra vez, y obtengo control de esa máquina. Veis que aquí pone autenticando. O sea que realmente es que me he autenticado. Eso sí, en el dominio no, Workgroup. Porque es administrador local, exacto. Bien, pues ahora, para que veáis que estamos en el Windows 7, sysinfo, sí, Windows 7, bien. GetUID, System, bien. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues podemos hacer de todo. Pero habéis visto el pass de hash otra vez. Deberíamos que hacer recolectar información otra vez, ver desde esa máquina hasta dónde puedo llegar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, creo que queda claro
Esta sería un poco la prueba de concepto número 1, ¿vale? Primer dato de interés y hacer un pass de hash. Antes de pasar el 7 al otro lado, lo que vamos a hacer, voy a arrancar el 7, o sea, voy a loguearme en el 7. Porque quiero que veáis si hago algo rápido, sería poner bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir, tengo aquí preparado el Windows Credential Editor, que una de las cosas que tiene es que cuando lo subimos a un sistema, él es capaz de sacar de hacer lo que os he dicho antes, de darme lo que tienes cacheado en el proceso LSAS, si tienes privilegios, me lo das en plano, es decir, dar la vuelta a los hashes, por así decirlo. Entonces vamos a coger, lo tengo aquí en local, lo vamos a subir. Vale, lo subimos aquí a la raíz, a C, de Windows 7, nos metemos en una shell y aquí le vemos. Entonces, este ejecutable al final, si yo lo ejecuto de normal, me dice, mira, pues en la máquina está logueado ahora el usuario 7DASI, con el que es de dominio, este sí es de dominio, ahí tendría ya uno de dominio, con este hash. ¿Vale? Bien. Yo podría decirle, bueno, pero muéstramelo con el -w, muéstramelo en plano. ¿Vale? Va a hacer internamente lo del proceso LSAS, va a sacar lo que tiene cacheado, lo va a dar la vuelta. Y si va bien, nos dice, bueno, 7TASI, de dominio curso, 123 ABC punto. Esa es la contraseña. 123 ABC punto. Bien. Pero es que además, si por lo que fuera el administrador en alguna operación remota del dominio, el administrador del dominio, hubiera metido su contraseña, y ese es el administrador de ¿qué? Del dominio, con su contraseña en plano. Total, la seguridad de la organización se ha ido al traste en lo que es una red, en la red Microsoft. Acabamos de ganar. En este momento, los auditores van haciendo el informe porque ya se ha acabado. Entonces, queda cacheada y hasta que esta máquina no se reinicie, eso está ahí. Entonces, en un servidor queda expuesto durante mucho tiempo eso. Quedas expuesto a que cualquier usuario con los conocimientos adecuados pudieran llegar a tener esa información. No es sencillo tampoco, porque no penséis que tampoco esto es tan sencillo, pero más o menos el proceso sería algo así. Vale. Esto me permite hacer un movimiento totalmente vertical, porque acabo de pasar de ser un administrador local de máquinas que va saltando en horizontal a ser el administrador del dominio. Vamos a ver que realmente puedo acceder al dominio. Entonces, para ello, con esa información, lo que voy a hacer es el dominio a 10.0.0.1, con este mismo módulo, puedo decir, venga, voy a hacer a 10.0.0.1, voy a cambiar el usuario no hace falta porque es administrador igual. Voy a cambiar la contraseña, que sí que es distinta, porque además la tengo en plano. La escribo. Y luego, lo que sí tengo que cambiar es el dominio, porque es el administrador de ese dominio. Si todo va bien, parece que hemos pasado la autenticación, ahora estamos en un... Como system, además,
estamos en el Windows 2012. Ahora sí. Entonces, ahora puedo usar esta máquina para pivotar hacia cualquier otra máquina que no pueda haber. Es decir, porque el controlador de dominio en una red Microsoft lo que tienen es que van a llegar a todas, siempre que estén dentro del dominio, ¿no? Y que tú quieras que estén dentro del dominio, pues van a tener que llegar. Va a tener que tener conectividad. Entonces, yo puedo usar esa conectividad, esa suerte, para pivotar. Una vez vulnerado él, pivotar hacia cualquier lado. ¿Vale? Bien, vamos a preparar ahora, para acabar. Para acabar, vamos a preparar el 7, la vamos a colocar en la red 11. La red 11, cambiando la IP. Vale. Vale. Pues ahora, si nosotros nos metemos aquí, os voy a enseñar el Windows 7 que está en otra red. .11.0.0.2, si yo me vengo aquí, tenemos una sesión por ahí abierta que vamos a perder, se va a morir en breve, en la 10.0.0.10, muerta porque ya no tengo conectividad. Si intento hacer un ping a la 11.0.0.2, red inalcanzable. ¿Vale? Bien. Entonces, lo que sí hemos dicho es que vamos a utilizar, si yo tengo, ahora mismo tengo dos sesiones, y este es el controlador de dominio, puedo usarlo de pivote. Entonces, vamos a usarlo de pivote. Al final un pivoting no es más que decirle a la shellcode que tú tienes metida en otra máquina cómo llegar a qué red quieres llegar, ¿vale? A qué red quieres llegar. Entonces, es como al final una tabla de enrutamiento, no es nada más. Digo, mira, yo quiero llegar a la 11 con la máscara esta de aquí, a través de la sesión número 4, no, número 3, perdón, el identificador está aquí. ¿Vale? Podríamos decir, bueno, pero ¿cómo sabes que ese de ahí tiene una red 11? ¿Cómo lo has descubierto? Bueno, pues lo descubrimos, si volvemos al Windows 2012, lo que hacemos aquí es, bueno, simplemente decimos, ¿cuántas interfaces de red tienes? Y lo primero que te dice aquí es la de, bueno, si tengo aquí una 11.0.0.1, y dices, joder, pues tiene una red 11 ahí, ¿no? O sea, es sencillo. Vale, volvemos a background, tenemos el pivote hecho. El pivote dice que para llegar a la red 11 tengo que pasar por la sesión número 3, es muy parecida a las tablas de enrutamiento, es lo mismo. Y ahora, para que veáis que realmente podemos acceder rápidamente a través al Windows 7 o localizarle, vamos a utilizar un módulo de descubrimiento, otra vez el que hemos usado antes, el del SMB, pero ahora vamos a decir que la red a explorar es la 11, a la cual yo no tenía acceso antes. Pero gracias al pivote ya sé llegar a esa red. Entonces, vamos a ponerle a un hilo más.
Entonces me está diciendo, vale, pues tienes un Windows 7 en la 11.002. Y dices, ya está, ahí he encontrado lo que yo buscaba, por ejemplo, ¿no? Lo que yo estaba buscando. Entonces, para ir un poco rápido, porque la hora se nos va, vamos a probar con el SMB. Con el que sabéis, bueno, que ya habéis visto, de aquí. Le indicamos que la IP es la 11.002. De nuevo podemos cambiar el usuario administrador o no, no hace falta, porque con administrador de dominio podríamos intentar acceder también. ¿Vale? Que nos tiene que... Espera un momento, vamos a cambiar una cosa. Para que no sea siempre el Meterpreter, ¿no? Que podáis ver también otros... No sé, esto por ejemplo. Una serie remota. ¿Vale? Esto es el Windows 7 de antes, donde hemos dejado esto aquí. Vale, os quería enseñar, pero no lo tengo instalado y no nos va a dar tiempo. En el Windows 7 queríamos colocar un programita que se llama FreeSSH, que es un servicio SSH para Windows, el cual se puede encontrar en algunos entornos, incluso de preproducción. Producción no suele estar. Pero es una aplicación que lleva un año y pico con una vulnerabilidad y no se soluciona, ¿no? Y es un 0-day realmente. Aunque 0-day cuando llevas un año y pico es difícil, pero bueno. Pero sigue siendo vulnerable, ¿no? Entonces yo quería hacer el pivote y llegar hasta allí y explotarlo y que lo vierais. Pero la explotación es muy similar a la que hemos hecho con el SMB. No con el PSEXEC, sí con el primero, con el NetAPI. Así que, bueno, tampoco creo que la idea la habéis cogido. Y poco más, la verdad. Ahora vamos a responder a las preguntas que tengáis. Y bueno, pues nada, os voy a decir que... Bueno, antes de acabar, sí que me gustaría decir una cosa. Y es que, bueno, como veis, nuestro trabajo antes era bastante divertido, ¿no? Porque el romper cosas es mucho más divertido que crearlas. Bueno, depende de qué cosas creas, ¿no? Pero... bueno, entonces nosotros veníamos, para que no lo sepan, nosotros veníamos de una empresa pequeña, de Móstoles, y luego Telefónica llegó, adquirió y formó Ilevenpad. Nosotros nos dedicábamos a seguridad informática y seguridad de la información, pero ahora nuestro paso ha sido llevar todo el conocimiento que nosotros teníamos en auditorías, auditoría perimetral, web, interna, todo ese conocimiento en seguridad, en materia de seguridad, llevarlo a la realización de productos de seguridad informática. Por ejemplo, vino mi compañero Antonio Guzmán a hablaros de LATS, a muchos de vosotros, y bueno, yo soy el responsable de FAST, que es la evolución de la FOCA para el que conozca la FOCA, hace muchas más cosas, y bueno, al final lo que estamos intentando es migrar todo ese conocimiento de manera humilde a la herramienta, ¿no? y que podamos dar un servicio en materia de seguridad pues como nos gustaría y que esté a la altura de la empresa que representamos. Así que por mi parte nada más y espero que os haya gustado la charla, que os haya entretenido y que os llame el mundo de la seguridad y que os vea yo dentro de poco metidos en ese mundo al que no esté y que esté pues sí. Vale, muchas gracias. Bien, muchas gracias Pablo. Tenemos 15 minutos para preguntas o incluso más. ¿Preguntas? 15 preguntas por ahí a fondo, sí. Por aquí. Bueno, en primer lugar, felicidades por la presentación y luego, ¿utilizáis la Kali Linux y los exploits de Metasploit en entornos corporativos? Algunos sí. ¿Alguna cautela? Algunos sí. Pero antes de ejecutarlo, ahí lo metéis en laboratorio, veis... Sí. No se ejecuta lo loco, no. Los que se ejecutan están probados, están bastante probados. ¿Más preguntas? Sí, por ahí. Cuando usas Metasploit cuando haces la auditoría interna, ¿eso no empieza a saltar alarmas a alguien? ¿O? Sí, saltan alarmas. Imagínate hay antivirus. Cuando tú estás autenticándote, por ejemplo, es una buena pregunta. Cuando tú estás autenticándote, haciendo el pass de hash con el módulo de Metasploit,
Metasploit estaba metiendo un binario en disco. Además te lo ponía en la pantalla. Entonces eso el antivirus te lo puede cazar. Por ejemplo, antivirus. Pero también existen maneras para encodear eso, ofuscar eso y evadir el antivirus. O sea, al final siempre es una lucha contra los elementos. Y es verdad que muchas veces te topas contra el antivirus, saltan alarmas, pero tú estás autorizado a hacer esas pruebas. O sea, que no es algo que digas, te va a venir, o sea, el de seguridad está compinchado contigo, porque realmente la auditoría la contratan ellos para hacerla sobre la organización. El de sistemas sí puede ir al de seguridad y decirle, oye, me ha saltado esta alarma. Y tú digas, no te preocupes, son pruebas nuestras. Y ahí queda. Sí que también, si haces ataques de red, pues los IDS van a saltar. Pues sí, son cosas que tienes que medir y luchar contra ello. Puede ser que no haya IDS, o sea, hay empresas que no tengan seguridad interna como deberían, por ejemplo, ¿no? O sea, al final tienes que realizar esas pruebas y esos estudios para ver realmente el nivel de el estatus de seguridad de esa organización de manera interna. Sí. Si llegáis a una empresa donde teóricamente no encontráis ningún COD y los exploits conocidos tampoco funcionan, bueno, o hay experiencia funciona, y no encontráis algún agujero básico como utilizar una ingeniería social o conseguir capturar algún hash al vuelo, ¿qué pasa? ¿Dais por sentado que la seguridad es aceptable, cerráis el informe y os vais? ¿O podéis intentar llegar a buscar si hay algún COD posible, o tenéis personal o os dedicáis a intentar encontrar CODs vosotros mismos? Nosotros no, o sea, a nivel de lo que hemos visto aquí, no. O sea, tú puedes encontrar luego vulnerabilidades web o incluso en servicios propios de la empresa. O sea, es muy raro que no encuentres nada. Nunca se me ha dado el caso de que nunca se haya encontrado nada. Pero si se diese ese hipotético caso de que al final internamente están muy actualizados, que es muy difícil, porque una empresa en su área de desarrollo, de preproducción y tal, no están en la última en temas de actualizaciones, no es que haya 0 days o es que, no sé, puede haber muchísimos factores que influyen ahí, pero si se da el caso hipotético, pues habría que redactar un informe en el cual he ido haciendo todas estas pruebas, se han ido a documentar todo lo que has ido haciendo, que quede constancia de que, oye, yo he probado todo esto y al final pues no se ha conseguido sacar nada, pero ya te digo que es muy extraño eso. ¿Nunca os habéis encontrado con una empresa que esté...? Es que siempre hay algún detalle, porque la seguridad va en contraposición con la productividad. Entonces, tienen que, por algún lado, siempre tienen que ceder. Y la productividad es lo más importante que hay en una empresa. O sea, al final, el que la empresa te genere los objetivos que tiene, la seguridad no lo va a frenar. Entonces hay veces que por ahí algo siempre en teoría vas a rascar. Sí, preguntas. ¿Alguna más? Sí. Cuando termináis la auditoría interna, ¿vosotros le decís cómo arreglar los fallos o le decís Sí. esto aquí? Lo que se hace en el informe es presentar las conclusiones, ¿no? Al final y las recomendaciones de seguridad. ¿Vale? Las recomendaciones sí son importantes porque ellos te lo van a exigir en plan de, oye, dame unas recomendaciones para yo arreglar estos fallos, ¿no? Pasa que hay cosas muy complejas, por ejemplo, el tema de lo de Microsoft. Microsoft sacó un documento, cómo mitigarlo y todo esto, pero era complejo que tú puedas aportar algo más que ese documento, o sea, en ese caso. Pero sí, se dan recomendaciones de cómo... No lo arreglas, ojos, eso ya es otra cosa. ¿O sea, lo dejáis vosotros arreglado? No se arregla, o sea, eso ya es otra gente los que se encargan de eso. Nosotros lo rompemos, o sea, lo rompíamos y generábamos el informe y decíamos cómo lo habíamos roto y ya está. ¿No existe el servicio también? En plan, Nosotros también hacíamos parte de consultoría y hacíamos también parte de implantación de sistemas y medidas de seguridad y tal. Sí, se lo hacía. Pero eso depende de cada empresa al final, a lo que se dedique. Sí. ¿Preguntas? ¿Una por allá? Sí. Alto, por favor. Enhorabuena por la charla y una pregunta me surgiera para trastear con todo esto, para montarse un entorno de prueba, porque he visto en ese VirtualBox algún tipo de laboratorio casero que se pueda hacer para Yo creo cosas sin fastidiar a nadie. existen entornos. Vamos a hacer la competencia. En la Universidad Autónoma de Madrid hay unos chicos que llevan el proyecto de HiSec que tienen montado ahí una infraestructura muy interesante para sus propios compañeros. Entonces os animo también que hagáis lo mismo aquí. Y existen entornos en los cuales ya te los bajas y ya ven preparados, ¿no? Pero la recomendación que yo te daría es que te lo montes tú, ¿vale? Porque te va a permitir conocer más a bajo nivel
cómo se monta, qué fallos hay. Al final yo creo que es mejor montarlo uno desde cero. Hombre, también depende del enfoque, porque si estamos hablando de auditoría web, pues hay un montón de distribuciones por ahí de Linux o incluso de aplicaciones web que ya tienen montadas con sus fallos, tú lo pones y puedes jugar con ello. Pero de estos entornos que yo he presentado aquí, mejor montarlo vosotros, porque vais a aprender muchísimo más trabajando mano a mano. Está virtualizado todo y... Sí, virtualizado siempre, porque si no luego es un jaleo. Sí, además, hoy en día con la virtualización, y tener cuidado también, porque todo esto que habéis visto os puede dar ideas y probar cosas en entornos que no debéis. Entonces, tener cuidado porque esto al final, la palabra ético, lo que significa es que hacemos cosas que no son legales, pero con permiso para ayudar, ¿no? Entonces, lo que no quiere nadie aquí es que os pongáis aquí a trastear en la universidad o algo así, porque sería buenísimo. Yo no trasteaba, en mi universidad. ¿Preguntas? ¿Por aquí? Sí. ¿Hasta qué punto el escándalo del ejército, como se pronuncia, es solamente un escándalo periodístico o ha sido una crisis en el mundo? Bueno, es que está, claro, es que lo has dicho todo. Está ayudado por la prensa. Entonces, la prensa lo que hace es magnificar. Entonces, es verdad que se sacaron cifras de que el 65% de Internet había sido afectado. No era real. No era real. Entonces, no, el 100 no, era muchísimos menos. Entonces, lo que sí la prensa, por ejemplo, y incluso la propia sociedad de Internet lo que hizo fue ayudar a que la noticia corriese sobre todo en temas de HTTP. O sea, todo el mundo era como, los servidores web, pero hay muchísimos más protocolos y muchísimos más servicios que hay detrás que pueden ser incluso más jugosos, el tema de VPN, el tema de correo, o sea, pueden ser incluso más jugosos que se dejaron muy de lado. Entonces el Heartbleed al final afectaba a un montón de servicios. Fijaos que Apple, por ejemplo, se pronunció, dijo que no tenía ningún problema con el Heartbleed. Ha sacado una noticia ahora de que ha actualizado un firmware de los dispositivos estos de los iPod, porque era vulnerable a esta vulnerabilidad. Entonces, todavía se está solucionando de manera muy rápida, eso sí es verdad, sobre todo en el tema de web, pero todavía hay muchos protocolos por ahí que no estamos manejando y que esa vulnerabilidad existe a día de hoy. ¿Una pregunta? Mientras pensáis, una pregunta de alguna, no te pregunto por el santo porque haces un contrato de confidencialidad, pero súper el milagro. Imagino que has hecho decenas de auditorías, ¿no? ¿En cuántas de ellas, si se puede enumerar, en cuántas de ellas has llegado a la cúspide y al acumulador de dominio en el primer paso? En el primer paso. Lo que dices tú, que haces un grupo de pasos y que si fallas, pues otra vez te cuesta empezar, ¿no? Pero más o menos eso para saber sí, qué tan débil es. te puedo decir la media, porque una vez nos estuvimos sacando, la media de días era en torno, o sea, tú normalmente, si la organización es más o menos grande, pues tú echabas igual 6-7 jornadas, 8 jornadas de trabajo allí. Entonces, ponle que al tercer día ya tenías la cúspide, entonces te sobraban un montón. ¿Todas? No, todas no, era la media. Entonces la media era eso, 3, el resto para escribir. Sí. O sea, normalmente dejabas el último día para escribir, o sea, ibas recopilando información y el último día dejabas para escribir, pero más o menos en 3-4 días se llevaba. Mientras que conoces todo porque claro, lo hemos contado aquí muy rápido, ¿no? Al final es como procedimentar un poco todo, pero sí que se lleva días. Gracias. ¿Preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? ¿Ninguna más? Nada, pues entonces damos el agradecimiento a Pablo.